Muy bien, está conmigo ahora sí Pedro Cateriano, como ustedes saben, ex primer ministro, abogado, pero ahora político, fundador de un partido, Libertad Popular, que, como les decía, desarrolla una actividad proselitista intensa en estos días, previos a una próxima elección en el horizonte del 2026 todavía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Encantado de estar nuevamente en el programa. Yo quería preguntar sobre la posición política que tienen hoy en Ujú. Libertad Popular frente a Dina Boluarte. Han salido varias ideas en Twitter, en entrevistas, pero ¿cuál es la posición del partido frente al ejercicio de la presidencia de Dina Boluarte? Nosotros desde un primer momento, Rosa María, hemos sido partidarios del adelanto de las elecciones generales. Es más, cuando el Congreso aprobó con una votación esa iniciativa, también saludamos esa decisión parlamentaria y no hemos cambiado de posición. Es más, en distintas oportunidades y entrevistas yo he sostenido que la salida es la renuncia, la salida constitucional, ¿no? Pero lo que también hemos apreciado es un proceso de deterioro de nuestro débil sistema democrático. Hay un avance del populismo de derecha y de izquierda, que está afectando gravemente la democracia nacional. ¿Y qué cosa es el populismo? Ciertamente no hay una definición única, pero son las corrientes políticas que no creen en la limitación del poder, que se sienten iluminados y que pueden hacer todos los actos que ellos piensan al margen del orden constitucional. Y eso es lo que estamos apreciando, Rosa María, sobre todo en el Parlamento. Voy al Parlamento en un Lo, instante, pero terminemos con Dina Boluarte. uh -huh. En principio, adelanto elecciones, por cierto, pero con el conocimiento hoy de actos ilícitos en los cuales está involucrada Dina Boluarte, ¿cuál es la posición de Libertad Popular? Ha habido un matiz, ¿verdad? Sí, bueno, la posición es la que hemos reiterado, que debe renunciar al cargo. ¿Por qué razón? Porque claramente solicitar el adelanto de elecciones a través de la reforma constitucional es algo que ha quedado demostrado que es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque en el Congreso priman los intereses personales, económicos, partidarios, y se ha dejado de lado hace tiempo eh, la defensa del interés nacional. Ahora, eh, la renuncia sería la salida menos traumática, pero también apreciamos que a la presidenta no le entran balas, está absolutamente entornillada, se siente blindada por el apoyo del Congreso, desde la derecha hasta la izquierda. Siempre hay que destacar el papel, aunque sea minoritario en este momento, Rosa María, de los votos claves de los ex congresistas de Perú Libre, que ahora se denominan bloque magisterial, amo al Perú, etcétera, etcétera, que son decisivos para no llegar al número mágico de la vacancia. Ahora, ciertamente, Rosa María, y esto yo lo he reiterado a lo largo del tiempo, acá hay una desnaturalización del precepto establecido de la vacancia por incapacidad moral permanente contra el presidente. Lo dijimos en todos los tonos, Rosa María, en tu programa y en diversos medios de comunicación, que utilizar políticamente de acuerdo a las conveniencias de la coyuntura o de los partidos este precepto significaba ingresar a una anarquía política. Bueno, estamos en esa anarquía política, en donde la izquierda y la derecha usan esta norma de la vacancia por incapacidad moral permanente para amenazar y forzar la renuncia de un presidente o vacarlo, como ocurrió con Kuczynski y con Vizcarra. Entonces, hay una desnaturalización completa.
y mediante la fuerza bruta de los votos han convertido este precepto prácticamente en un mecanismo de censura contra el presidente, de censura política, como existe en el sistema Y además, parlamentario. hace pocas semanas, el Tribunal Constitucional, el actual, ha convalidado esta tesis, señalando que basta con tener 87 votos para que un Congreso remueva al presidente de la República. Con lo cual, sea quien sea el que resulte elegido en 2026 o antes, su estabilidad en el cargo dependerá de el poder que tiene el Congreso para vacarlo. Y eso es continuar en la misma inestabilidad política que tenemos desde el 2016. El Tribunal Constitucional ha consolidado la debilidad de la figura presidencial y su inestabilidad política permanente. La única forma de que un presidente culmine sus 5 años de mandato hoy en el Perú es que tenga una mayoría parlamentaria abrumadora que provenga de un partido sólido, y eso ya en el Perú no existe, porque los que entran en una mayoría sólida terminan, ¿no es cierto?, vendiendo su voto, como hemos visto en este Congreso. Por lo tanto, la institución presidencial ha sido prácticamente destruida. Exactamente, y el Tribunal Constitucional se ha convertido en cómplice de las violaciones constitucionales tanto del Parlamento como del gobierno. Y esto hay que decirlo, es una vergüenza que supuestamente hombres con formación jurídica sean en este momento instrumentos, creo que con la honrosa excepción de Manuel Monteagudo Rosa María, sean instrumentos políticos y mayordomos genuflexos de este Congreso violador del orden constitucional. Y Rosa María, retorno al tema del populismo. ¿Por qué es tan grave esta situación? Porque los actuales congresistas creen que con la fuerza bruta de los votos pueden hacer cualquier cosa. Y ese populismo jurídico está destruyendo nuestra democracia. En ninguna parte del mundo la fuerza bruta de los votos convierten en constitucionales los actos parlamentarios o legislativos. Todo acto parlamentario debe respetar el espíritu y la letra de lo que establece la Constitución. Por eso existe lo que se llama el control de la constitucionalidad de los actos. Bajo la lógica jurídica de este impresentable Congreso, la fuerza bruta de los votos puede hacer cualquier cosa. Si estos parlamentarios hubiesen estado en el Congreso durante el gobierno de Alan García, hubiesen señalado que la ley de estatización de la banca era perfectamente constitucional porque la fuerza bruta de los votos la había aprobado. Y eso no existe en democracia. No, no, mira, esto, para hacer un ejemplo más dramático, si mañana 87 congresistas en 2 legislaturas deciden restituir la esclavitud, ya pues la restituyeron, según la tesis del Tribunal Constitucional. O sea, basta tener 87 votos para hacer lo que te dé la gana. Y ahora, claro, hay un pequeño problemita, ¿no? La Constitución dice que si se va a Dina Boluarte, se tienen que ir ellos. Esa es la única razón por la cual Dina Boluarte es sostenida en el poder. Es la única razón. A estos congresistas les encantaría poner un congresista presidente, pero eso lo reservan para el 2025 cuando las elecciones generales estén convocadas. Con este Congreso y con este Ejecutivo, es evidente que los partidos que están fuera tienen que tomar una posición. Todos estos parlamentarios y sus partidos están diseñando ladrillo a ladrillo un sistema para reelegirse. Un sistema para reelegirse y un sistema para tener ventaja en un proceso electoral. Uno de los problemas que preocupa, porque se ha visto en Centroamérica, es la inhabilitación de partidos políticos. Se han volado las PASO, que los hubieran inhabilitado a ellos probablemente, pero entiendo que hay una serie de amenazas, porque dicen cosas como, no, pues hay 30 partidos, de ninguna manera. ¿Qué amenazas ves en el horizonte a unas elecciones libres, justas y transparentes?
Bueno, en primer lugar, digámoslo claramente, no hay igualdad de condiciones para participar en esta contienda. Los partidos que están en el Congreso, ellos han aprobado normas para tener beneficios. No digo los partidos de los millonarios, como Acuña o Luna, que tienen pues fortuna personal, sino también aquellos partidos que reciben financiamiento público. Y hay que decirlo, Rosa María, tienen una fiscalización casi imperceptible. Y acá, como dato anecdótico, lo cuento, ¿no es cierto? A nosotros, a Libertad Popular, por ejemplo, nos han hecho una visita reciente, en donde el propio Jurado Nacional de Elecciones cambia de criterio respecto, por ejemplo, al uso de los libros certificados notarialmente, o te dicen, por ejemplo, que los comunicados, la información debe estar impresa y que no vale la digital, o viene un fiscalizador y te dice, no, este no es el local partidario, y ese local partidario, el propio jurado ya lo Lo he verificó validado. para la inscripción. Entonces, yo no quiero pensar que acá hay también un juego, y precisamente de eso se trata la captura del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMP, etcétera. Porque hemos apreciado, Rosa María, que los pasos han sido muy rápidos, ¿no? Primero, la Junta Nacional de Justicia, ahora el ataque a la Fiscalía, y bueno, luego la amenaza a la Corte Suprema de la República. Esa es la situación. Me Entonces, han no amenazado en un hay, comunicado ayer diciendo que si no hacen lo que ellos dicen, bajo responsabilidad, y lo firman 4 bancadas y 3 congresistas no agrupadas. Estamos hablando de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación y APP. Si no se interpreta que Patricia Benavides solo puede ser suspendida por el Congreso, entonces, bajo responsabilidad, serán juzgados los miembros de la Corte Suprema. Eso es Rosa un María, chantaje descarado. Rosa María, vuelvo a usar el mismo término. Se sienten valientes por la fuerza bruta de los votos. Y estamos ante un Parlamento que ya casi diariamente, a través de esta conducta política, viola el orden constitucional. Y yo creo que la principal amenaza en este momento es este Parlamento, desde la derecha hasta la izquierda, porque hay que reiterarlo. Acá hay una alianza política en el Congreso de Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, César Acuña, Luna y demás compinches, en donde están privilegiando sus intereses partidarios, personales y económicos. En algún momento, Rosa María, yo sostuve que más barato le salía al país indemnizar a este grupo de parlamentarios que seguir en este desastre. Y ciertamente se cumplió con tu pronóstico, Rosa María. Tú, como varios, sostuvimos que votar por Castillo, por la dupla Castillo-Boluarte, avalada hoy por el prófugo de la justicia, era votar por el hambre y por la pobreza. Y hoy en día en eso sí a mí me gusta siempre hablar en un contexto amplio. No solo nos quedemos en el tema del debate político y constitucional, sino en el económico. Hoy día hay más pobres en el Perú. Hoy día hay más hambre. Hoy día hay más anemia. Y en esto sí hay que reiterar, la izquierda con Castillo y la señora Boluarte tuvieron éxito. Han logrado paralizar la actividad de explotación y exploración minera en un momento en donde el mundo demanda cobre, por ejemplo, requiere gas. Estas actividades se han detenido en el país. Y eso es consecuencia también de prejuicios ideológicos y de demagogia. Ayer, Rosa María, por ejemplo, tuve una entrevista con una radio de Piura, ¿no? Sobre el drama de la falta de agua potable en Piura. Y yo le decía al entrevistador, y yo de niño he vivido 8 años en Piura, en Talara, y teníamos agua potable
no solo todos los días, todas las semanas, todos los meses, sino los 8 años que vivía allá. ¿Cómo puede ser posible que habiéndose desarrollado el mundo tecnológicamente, económicamente, en la región Piura haya ocurrido una involución y que no tengan agua potable por prejuicios ideológicos y políticos? Y Rosa María, por mantener a una empresa como la EPS Grau en proceso de insolvencia desde el año 2001. Entonces, estas cosas tienen que cambiar. ¿Y la señora Boluarte las va a cambiar? No las va a cambiar. Ella está preocupada en sus cuestiones estéticas, de joyería, de plata como cancha, con sus nuevos amigos, fascinada, por no decir enamorada. Entonces, ¿qué garantía tiene la señora Boluarte? Y el empresariado la apoya porque dice, bueno, pero puede ganar Humala. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para evitar que la figura antidemocrática de Humala, de Antauro Humala, gane? Y yo creo que hay que hacer esfuerzos. Y en Libertad Popular estamos empeñados en cambiar esta situación, porque creemos que no podemos dejar el país a los extremistas de izquierda y extremistas de derecha que no creen en el orden democrático y constitucional. Le van a decir caviar, ¿ah? Bueno, hace años me dicen caviar. Yo nunca he sido de izquierda, siempre he combatido a las dictaduras de derecha y de izquierda. No hago la distinción no, como esta dictadura es de derecha, la apoyo, o como esta dictadura es de izquierda, me callo. No, yo creo que uno de los dramas del Perú precisamente han sido las dictaduras. Y el daño que ocasionan las dictaduras es que dejan como herencia adeptos. Ese es el gran daño. Y a veces me pregunto, ¿la incultura democrática es curable, Rosa María? Porque lo que hemos visto es una involución en el país, ¿no? En todos los sentidos, en el sentido jurídico, en el sentido político, en el sentido económico, ¿no? En donde prácticamente el respeto a las formas democráticas se ha dejado de lado. Y no solo es un problema de la democracia, de la débil, de la anémica democracia peruana, sino lo vemos en otros países también, ¿no? Y es que a diferencia de otras regiones del mundo, lamentablemente en América Latina, en Hispanoamérica, lo que han predominado son las dictaduras. Y estamos pagando las consecuencias de esa falta de cultura democrática, precisamente porque se cree que en las circunstancias delicadas lo que hay que usar es la mano dura, la fuerza bruta de los votos, y yo me impongo y hago lo que me da la gana y no respeto la Constitución. La Constitución nace en el mundo para limitar el ejercicio del poder. Esa es la importancia de la Constitución. Bueno, y como siempre decimos, todo derecho es una limitación del poder. Todo derecho. Y todo ejercicio de un derecho también implica una responsabilidad, ¿no? Por supuesto, pero es una limitación al poder. O sea, yo puedo expresarme libremente, el poder no me lo puede impedir. Entonces yo limito el poder con el ejercicio de mi derecho. Pero si el poder decide que por la fuerza de los votos en el Congreso puede hacer lo que le da la gana, entonces sí, pues los ciudadanos simplemente no tenemos derecho a nada. Y en esa conquista están poco a poco, pero están. La pregunta que ahora, todos es la tarea política, Rosa María, no es fácil. Estamos contra la corriente. Y yo hay algo que destaco en Rafael Belaúnde Llosa, el presidente del Partido Libertad Popular, ¿no? Es un empresario joven de éxito que, como muchos, podría estar dedicado a su negocio, disfrutar de sus ganancias, pero se ha comprado este pleito. Y como yo le he dicho, tú tienes un reto no solo de defender cívicamente el legado que te ha dejado tu abuelo, Fernando Belaúnde Terry, sino de superarlo en su ejercicio gubernativo.
Él, en eso, creo que ha recibido algunos consejos importantes de su abuelo. Está viajando por el país con todas las limitaciones económicas del caso. Este fin de semana que viene va a ir a Ayacucho y así poco a poco estamos haciendo tarea y creemos que esta es una labor tan complicada que hay que sumar esfuerzos, ciertamente. Pero esa suma de esfuerzos, Rosa María, debe ser en base a un acuerdo programático sobre respeto a la Constitución, respeto a las libertades políticas, respeto a la libertad económica que permita la inversión nacional y extranjera. Una vez se prueba en el Perú, no solo en el Perú, en la Argentina, en distintas partes, que la única manera de erradicar la pobreza y generar nuevos puestos de trabajo es a través de la inversión. Y que cuando paralizas la inversión por demagogia, ocurre lo que estamos padeciendo en este momento, el aumento de la pobreza. Destruir es muy fácil, como insultar y atacar. Construir y gobernar no es tan fácil. Y lo estamos viendo. Usted ha gobernado ya el Perú, siendo primer ministro y ministro. Vamos a ir a la pausa. A ver, Rosa María, ahí si me permites una discrepancia democrática. El primer ministro en el Perú no es jefe de Estado y de gobierno. No, yo Entonces, sí he cooperado, pero gestiona los servicios públicos. Eso sí. Y además es el responsable político ante el Parlamento. Eso sin ninguna duda. Claro. Ahora tenemos un primer ministro que no lo deja ser ni portavoz autorizado del gobierno, porque le han puesto otro. Bueno, y parece que muy bien remunerado según las denuncias aparecidas hoy día, ¿no? 25.000 soles mensuales. Para ser ventríloco, me parece genial. Y en etapa de crisis económica, ¿no? Así es. Vamos a la pausa y nos vamos con Pedro Cateriano, porque ustedes todos están poniendo seguramente, ¿pero qué hacemos? ¿Pero qué hacemos? Bueno, me preguntan todos los días, ¿pero qué hacemos? Bueno, hay que preguntarle a los partidos políticos qué hacemos, porque, a ver, el quehacer va a pasar por el quehacer de los partidos políticos, sobre todo los que no están en el Congreso. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa. En efecto, estamos aquí conversando con Pedro Cateriano y nos habíamos quedado en qué hacer. Los partidos parlamentarios tienen una conducta políticamente suicida, porque es sostener a Dina Boluarte, con toda la mochila que Dina Boluarte carga encima hoy, que es grande y compleja. Pero tienen que enfrentar unas elecciones nacionales diciéndole a todo el país que han sostenido a Dina Boluarte por nuestro bien, lo cual es, reitero, políticamente suicida, eso no se lo cree nadie. Queda espacio para una renovación partidaria, queda espacio, pero todo depende de cómo se organice esa renovación partidaria. Hay 30 partidos actualmente elegidos, tanto 28. 10 están representados en el Congreso, 18 están fuera. Son de los más variopintos, hay que decir, de los más extraños. A veces es una persona con un grupo muy pequeño que ha hecho un trabajo muchos años armando sus comités. A veces son el Partido Aprista, el PPC, ¿no? Que han reinscrito sus agrupaciones políticas. Pero se les reclama hacer un frente común. Y aquí se han planteado varias ideas que podrían aglutinar ese frente común. ¿Es posible? ¿Hay conversaciones? Rosa María, antes de responder tu pregunta, ampliar tu comentario. ¿Por qué sostiene este Parlamento o la casi totalidad al gobierno? Para bloquear la acción de la justicia. Claro. Porque estamos viendo también, Rosa María, que los actos de estos parlamentarios son fundamentalmente para defender a sus líderes políticos que están involucrados en investigaciones fiscales y judiciales. Es decir, es un bloqueo contra la acción de la justicia
para privilegiar y proteger a sus líderes políticos. Acá no hay ninguna defensa del orden democrático y constitucional. Acá no hay una defensa de la permanencia de la presidencia por razones constitucionales. No. Acá hay además un encubrimiento de actos delictivos de los propios congresistas, de los mochasueldos, etcétera, etcétera. O sea, la conducta de este Parlamento la podemos definir claramente como encubridora de actos delictivos. Y eso no es cualquier cosa. Por esa razón, siendo la corrupción una de las grandes amenazas de nuestra democracia, nosotros en Libertad Popular creemos que la lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. Para mis amigos todos, para mis enemigos la ley, no. Y yo creo que la lucha contra la corrupción debe ser uno de los puntos esenciales de acuerdo para lograr esos consensos. Mencionaba anteriormente el respeto al orden constitucional, la garantía de una libertad económica que permita el funcionamiento de una economía de mercado o social de mercado, como establece nuestra Constitución, sin interferencias políticas, que es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Un populismo también en el ámbito económico que está frenando las inversiones a través de... Pedro, añade economías criminales que tienen congresistas. Una ley que se aprueba a las patadas para que no se cierre el reinfo y además que se aprueba a las patadas para prohibirle a la policía decomisar de dinamita. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es claro. Y siendo la minería un tema esencial, nosotros también planteamos desde hace tiempo reformas radicales. La riqueza no puede estar concentrada en pocas manos, tiene que generar prosperidad. Por eso hemos planteado que el canon minero en las zonas de influencia donde vive la gente directamente, cercanamente a la operación minera, tengan cuentas individuales en donde puedan recibir el dinero y el beneficio de la actividad minera. Hemos sostenido también que parte del canon minero debe ir para rescatar los restos arqueológicos abandonados por el Estado en todo el Perú. El Perú debería ser una potencia turística, Rosa María, pero nuevamente por prejuicios ideológicos y políticos se impide la participación mediante distintas modalidades, asociaciones público-privadas, empresas privadas, para rescatar esos restos arqueológicos, ¿no? Salvando las distancias, imitar el ejemplo acá de la Huaca Pucllana en Miraflores. Tenemos cientos de huacas abandonadas en todo el Perú, ruinas, ¿no es cierto? Eso puede ser y debería ser un motor de desarrollo, de progreso a través del turismo. Es incomprensible que países con menos cultura, con menos cosas que mostrar, tengan más turistas que el Perú. Eso hay que cambiarlo. Y eso forma también parte de acuerdos. Yo recuerdo que cuando fui presidente del Consejo de Ministros, ya que tú hiciste referencia a ello, Rosa María, dictamos un decreto legislativo al amparo de la delegación de facultades que recibimos para permitir la inversión privada y rescatar los restos arqueológicos. Bueno, la izquierda se opuso radicalmente, el fujiaprismo cambió de parecer y se derogó. Un paro en el Cusco, ¿no se acuerda? Sí, bueno, se derogó la norma. Han pasado cerca de 8 años. ¿Qué han hecho los opositores? ¿Qué han hecho esos gobernadores regionales que se opusieron? Nada. Los restos arqueológicos en el Perú siguen abandonados y esto es imperdonable. Igual en el tema del gas, Rosa María. En este momento el mundo demanda gas. No obstante, nosotros mantenemos bajo tierra el gas. Parece que estamos resucitando las ideas de Daniel Estrada, que muchos de los oyentes de repente no recuerdan. Se opuso a la explotación del gas cuando se descubrió el gas de Camisea. ¿Cuántos niños pobres, cuántos niños cusqueños
hubiesen cambiado su vida si oportunamente se hubiese explotado ese gas. Bueno, esa mentalidad hay que cambiarla. Y eso forma parte también del diálogo, de los pactos políticos que tenemos que hacer. Y en temas fundamentales, Rosa María, creo que no deberían haber diferencias, ¿no? Educación, salud, vivienda y agua potable. Solo superamos en cobertura de agua potable, Rosa María, a República Dominicana y Haití. Hay 3,5 millones de compatriotas que no tienen agua potable, 10 millones que no tienen servicio de saneamiento, en pleno siglo XXI. Y seguimos con los prejuicios ideológicos y políticos. Eso hay que pactarlo, eso hay que acordarlo. Porque también hemos visto, Rosa María, que hay sumas que restan. Yo recuerdo y tengo muy presente lo que fue la formación del Frente Democrático, ¿no? Estoy leyendo hoy día el libro de José Alejandro Godoy, que lo voy a presentar en la Católica hoy día a las 6. Y claro, ahí pues los dolores de parto de una fundación son muy complejos, ¿no? Sobre todo porque justamente se le decía a Vargas Llosa, asesores extranjeros, vaya solo, olvídese del PPC y de Acción Popular, que tenían que arrastrar pues tremendas mochilas porque habían sido gobierno. Y Vargas Llosa, que era un caballero, dijo, no, ya he dado mi palabra, vamos todos juntos. Probablemente si hubiera ido solo hubiera ganado. Pero este es un contexto distinto también, Rosa María. No hay un liderazgo en este momento como el de Vargas Llosa. Ojalá existiera, pero no hay esa situación política y hay que trabajar. Y parte fundamental de la democracia es el diálogo. Sí estamos teniendo conversaciones, sí nos estamos reuniendo, pero nosotros, las cosas claras, en base a un acuerdo programático, de respeto a más o menos lo que te he señalado, ¿no? Ahora, en el nivel ideológico, yo estoy segura que Libertad Popular tiene las cosas muy claras, pero las bases, o sea, un partido necesita gente. De hecho, te piden 25,000 personas, pero en el PRO necesitas mucho más, porque tienes que movilizar, porque tienes que entusiasmar, tienes que, ¿no?, enamorar a un electorado que se entusiasme por lo que se está proponiendo, que quiera salir y manifestarse. Ese enamoramiento no se está dando, la calle está fría, no hay bases que simpaticen con líderes políticos. Todo el mundo quiere un líder político. ¿Dónde están los líderes políticos? Pero nadie los sigue. Hay una crisis de liderazgo también. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no hay bases que se organicen? Es que es un contexto muy complejo, Rosa María. No solamente de frustración. Yo creo que hay muchos jóvenes que están perdiendo la fe en un futuro mejor. Y por eso yo también digo con dolor que es dramático para el país que desde el inicio del gobierno de Castillo hasta la fecha hayan migrado cerca de 500,000 de personas. No, mucho más. Se supone que es 1 millón. Desde que salimos de la pandemia, se abrió el aeropuerto en 2020, o sea, 2021, 2022 y 2023, ya estamos en 1 millón. Bueno, esto es terrible, ¿no? Esto es una cifra alarmante. Y no debemos bajar la guardia, tenemos que cambiar y decir a los jóvenes que sí tenemos un futuro posible, que sí es posible cambiar las cosas, que este es un país inmensamente rico. El problema mal gestionado, ineptamente gestionado. En el pasado, Rosa María, el problema fue que no teníamos dinero e imprimíamos dinero falso para gastarlo demagógicamente, obviamente, ¿no? Y ahora que hemos tenido dinero, por ineptitud, por corrupción, ese dinero no ha sido gastado en beneficio de la gente. Y eso también... Bueno, hay que decir algo que sí es importante, ¿no? Entre el 2004 y el 2015, 40% de los peruanos salieron de la pobreza. Eso es un triunfo extraordinario. Muy pocos países del mundo logran algo así. Y perder esto es un drama.
Y es un triunfo que se logró en democracia, no en dictadura. Exactamente. O sea, eso hay que decirlo, con todos los defectos, con corrupción, etcétera. Ahora, nosotros ya hemos experimentado lo que es la dictadura. En dictadura no se puede sancionar, no se puede investigar y no tienes fiscales y jueces que con todos sus defectos, y hay algo que no se puede decir, es decir, que este Poder Judicial o la Fiscalía solo atacan y sancionan a los derechistas. No es así. ¿No? Hemos apreciado a lo largo de estos años, reitero, con todos sus defectos, que este Poder Judicial y la Fiscalía han sancionado a dirigentes de izquierda, de centro, de derecha y de extrema posición. No ha habido ideología como se pretende vender la idea en la aplicación y el uso político de la justicia. Ahora, que este Poder Judicial y la Fiscalía tienen grandes responsabilidades, sí. La primera de ellas, no haber impulsado su reforma. En los años transcurridos, precisamente para evitar la interferencia política, se estimuló, porque hay que decirlo, la Corte Suprema tiene iniciativa legislativa. Y acá han ocurrido casos escandalosos como la fuga de Inostroza. Que se fugue un vocal de la Corte Suprema en democracia es algo gravísimo, Rosa María. Y esta Corte Suprema no ha hecho nada. Entonces tienen su cuota de responsabilidad los jueces en la lentitud de los trámites, Rosa María, te lo digo por experiencia vivida. Ahora, si me permites una licencia, ¿no? A mí me causa gracia que los campeones de la guerra sucia y de la persecución judicial digan que son perseguidos, que los persiguieron, ¿no? O sea, cualquier joven le recomiendo leer El pez en el agua para que sepan lo que es una guerra sucia, ¿no? Para que sepan cómo se usa el poder ilícitamente y los organismos, por ejemplo, para espiar a un candidato presidencial. Entonces, a mí con guerra sucia y persecución, que están perseguidos, por favor, a mí me han acusado falsamente los fujiapristas, falsamente, con el apoyo de la izquierda también hay que decirlo, pues, y no han probado nada, absolutamente nada. Yo reclamé cuando Becerril y Mulder levantaron el secreto a mis comunicaciones que divulgaran qué habían encontrado, y lo dije también cuando esa gran fiscalizadora del fujiaprismo me levantó el secreto bancario, tributario, que mostraran lo que me había encontrado la señorita que había gastado mi tarjeta de crédito, etc. No mostraron nada, porque no encontraron absolutamente nada. Sin embargo, esta fiscalía, este Poder Judicial, se demora pues 8, 7, 6 años desfilando por las fiscalías, por los juzgados, y la responsabilidad es de la lentitud del Poder Judicial y la Fiscalía. El único favor político que te han hecho es que tú puedes decir, a diferencia de todos los demás peruanos que no hemos pasado por esta desgracia, que eres probadamente honrado, porque el primo te ha perseguido y no te ha encontrado nada. Lo que yo podría decir es que no hay que correrse de la justicia, que la obligación de una autoridad democrática es dar cuenta de sus actos, no correrse de los fiscales y de los jueces, no usar su poder político para evitar la acción de la justicia. Y en eso, internamente en Libertad Popular, yo apoyo esto con firmeza. Y en todos los diálogos lo sostengo. Porque en el pasado, precisamente, el borrón y cuenta nueva ha permitido esto. ¿Cuántos años de juicios han sido? 8, ¿no? En términos generales, yo empecé el 2012 como ministro y estamos 2024. La casi totalidad, Rosa María, se han archivado porque eran denuncias falsas. Claro. Pero lo que yo digo es, ¿por qué aquellos que acusaron falsamente hoy se corren de la acción de la justicia? Ah, sí, claro. ¿Por qué los fujimoristas, por ejemplo, usan su poder político para evitar que si es inocente la señora Keiko Fujimori, que vaya, que actúe como el resto de peruanos, no usando su poder político? Porque ¿qué ha hecho la bancada fujimorista a lo largo del tiempo?
bloquear la acción de la justicia para protegerla, y eso hay que decirlo. ¿Qué ha hecho la izquierda? ¿Qué ha hecho la izquierda? Lo mismo. La izquierda ha demostrado en este Parlamento que su lucha contra la corrupción solo es teniendo en cuenta la condición ideológica y política, porque frente a la fuga vergonzosa del delincuente Cerrón se han quedado mudos. ¿Se ha formado alguna comisión investigadora para indagar cómo se fuga el señor Cerrón luego de haber dado una declaración pública transmitida por el canal del Poder Judicial? Entonces, eso tiene que acabar en el Perú, Rosa María. Y modestamente creo que en eso, en Libertad Popular, vamos a dar una batalla. No a la lucha selectiva contra la corrupción. Muy bien, esperemos que estas conversaciones prosperen en torno a estos ejes que han sido planteados y que logren aglutinar, porque lo que puede pasar es que haya una oferta tan diversa que el voto se disperse, ¿no es cierto? Y ese es un problema. Si se presenta un frente consolidado de caviares, como dicen, viste, no sé, una carta firmada por mucho oficial de las Fuerzas Armadas en retiro, diciendo que Gorriti es el virrey del Perú y que los caviares han sido desalojados del poder, y esto se lo mandan al señor Almagro, qué vergüenza. Pero lo que me llamó la atención no fue las firmas de los empresarios, sino básicamente de oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro, que son campeones haciendo psicosociales y que esta vez, bueno, estaba muy mal hecho el psicosocial. Esa es una vergonzosa carta, sin duda alguna, ¿no? Ahora, creo, y esto en honor a la verdad de lo acontecido, que las Fuerzas Armadas, por vez primera, no apoyaron una acción golpista, que fue el caso del golpe efímero de Pedro Castillo. En esa ocasión, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea cumplieron con su obligación constitucional de defender el orden constitucional. Ahora, ya los militares en retiro, muchos de ellos han sido simpatizantes de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Claro. Entonces no me extraña a mí esa clase de cartas o de adhesiones. Y muchos de ellos, que en el pasado fueron apristas o fujiapristas, siguen con su mismo comportamiento. Así que esa manera de actuar no me llama a mí la atención. Pero precisamente eso es lo que hay que cambiar. Y Rosa María, ¿cómo se cambian las cosas? Con la participación de la gente. Si la gente preparada no hace política, ese espacio se deja vacío para que personas como las que integran hoy día el Parlamento hagan un ejercicio abusivo, prepotente e inconstitucional de sus atribuciones. Y eso hay que detenerlo. No podemos dejar que el país caiga o continúe en manos de personas inescrupulosas y violadoras del orden constitucional como son las que hoy detentan el poder, ¿no? Muy bien, vamos a seguir conversando, por supuesto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero esta es una conversación abierta. Hay otros partidos ya con inscripción o en camino de estarlo, que también, por supuesto, tienen esta ventana para seguir conversando sobre nuestro futuro. Está a la vuelta de la esquina, no está tan lejos. Gracias a Pedro Rosa María. Buenos días, un saludo a todos. Gracias, Abel. Buenos días. Bueno, Abel, nos vamos congelados. Abel ya nos está. Nos vamos, Rosa María. Helado. El convento es un sitio bien frío en el centro de Lima, les digo. Sí. Pero acá Miraflores está congelado. Así que nos vemos mañana. Me voy a traer la estufa. Nos vemos mañana, Rosa María. Cuídate mucho.